buenas noches a todos. Mi nombre es Liliana Hernández Ponce, estudiante de prepa en línea SET. Mi facilitador Gabino López Zárate. Pertenezco al grupo M8C4 G18 B1036. Esta ocasión con el proyecto integrador Investigación de los Derechos Humanos y con el anteproyecto planteando la investigación, en el cual elegí un tema, el cual lleva por nombre la violación de los derechos a la salud pública en las personas de escasos recursos en Huajuapan. La contextualización de este tema inicia así: hacia el lector sobre el vínculo entre los derechos humanos y la diversidad cultural es el siguiente. Antes de hablar de los derechos humanos, el concepto de cultura debería tocarse al menos brevemente. Términos culturales encierran un concepto amplio que se diferencia por rasgos como el idioma, la religión, las costumbres, la tierra, las artes, la literatura, el trabajo, los deportes, es decir, un concepto que cubre todos esos ámbitos de las comunidades. Enseguida tenemos la definición de derechos humanos. Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacionalidad o etnia, color, religión, lengua o cualquier otra condición. El concepto de derechos humanos y el concepto de cultura se vinculan para poder dar pie al derecho de la diversidad cultural. Esto permite a las personas disfrutar de su propia cultura. Para esto existe un grupo llamado como minoristas y el llamado grupo mayoristas, donde incluyen derechos humanos que tienen alguna vinculación con la cultura, sobre todo a la autodeterminación, a la libertad de religión, a la libertad de expresión, libertad de asociación, derechos a la educación y comunicación. Se refiere originalmente a los derechos civiles, mientras el derecho a participar en la vida cultural se refiere a los derechos sociales y económicos. El derecho a la educación es claramente un derecho mixto, así como también es un enlace entre los derechos individuales y los derechos de los pueblos culturales, y sobre el cual es la mejor manera de poderlo practicar. También existe un debate en cuanto a si la promoción y protección de los derechos culturales deberían estar en conjunto con la noción de los derechos humanos. La UNESCO ha desempeñado un importante papel en el debate en la protección y la diversidad cultural, en la protección y promoción de los derechos humanos. De acuerdo con su constitución, la organización debería aumentar la lista de derechos humanos y libertades fundamentales, promoviendo la colaboración entre naciones a través de la educación, la ciencia, la salud y la cultura. La UNESCO ha llevado a cabo una labor decisiva al desarrollar el concepto de cultura y de diversidad cultural. También ha desarrollado un estándar relativo a la protección de derechos culturales, incluido la Declaración Universal de Diversidad Cultural adoptada en el 2001. Los Estados miembros de la UNESCO están ahora hablando sobre una convención para la protección y promoción de la diversidad de expresión culturales en conjunto para promover los derechos culturales de la población en general. El INSERS es el primer documento vinculante desde el punto de vista jurídico que incluye la expresión de derechos culturales en su título, pero la única disposición que realmente contiene el concepto de cultura es el artículo 15 y el artículo 27, que son similares, de la Declaración. En el contexto de los derechos humanos se ha hecho más hincapié en las cuestiones ligadas a la dignidad humana, que es la propia base de los derechos humanos. Estas cuestiones son, por ejemplo, el idioma, la religión y la educación. Muchas comunidades y grupos de individuos están luchando por preservar y proteger su identidad cultural, a la que otorgan un gran valor, dignidad como seres humanos, y eso es que existe una demanda cada vez mayor de promoción y protección de los derechos humanos en lo cultural. Sin embargo, se han tenido muy pocos resultados favorables. Es el derecho a la cultura y
ya que muchas veces son violentados estos derechos por falta de empatía entre las diversas culturas, ya que no existe un concepto claro sobre qué derechos deben considerarse derechos. Por último, resulta importante destacar que la cultura tiene una dimensión individual y colectiva, que la cultura se desarrolla y configura en el seno de la comunidad, y que las personas se identifican con una o varias comunidades construyendo así su identidad cultural personal. Es por eso que debemos promover su derecho a la cultura. Al redactar las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural de mi contexto es lo siguiente. En Guajuapan de León, Oaxaca, es el lugar donde interactúo actualmente. Es importante proteger la diversidad cultural, ya que al no hacerlo se están afectando las culturas. Al no respetarlas no permite que estas culturas tengan avances, ya que las personas dejan de hacer las cosas de sus culturas por no ser aceptados por la sociedad, al ser recriminados y ser utilizados como objetos de burla, sus hábitos como factores de burla y exclusión. Estos grupos culturales muchas veces evitan el exponer su cultura por miedo a la recriminación. En algunas culturas han dejado de hablar su dialecto materno o dejar su vestimenta para poder ser aceptados en la sociedad. Recriminatoria y poco tolerante. Es por esto que los derechos culturales deben de tratarse más con valores de la sociedad y ya no deben considerarse como menores derechos a disfrute de producto cultural, sino que son derechos humanos reales, encaminados a proteger una parte importante de la dignidad humana. En términos generales, los derechos culturales son el derecho de los creadores y transmisores de cultura, el derecho a disfrutar de los productos culturales, el derecho a contribuir y participar en la cultura, el derecho de los pueblos a la identidad cultural. Descripción de las situaciones y problemáticas que se abordan sobre los derechos humanos y diversidad cultural. Los derechos humanos en la sociedad son muy importantes, ya que esto nos permite convivir como sociedad, respetándonos y haciendo valer nuestros derechos. Desafortunadamente, hoy en día, la discriminación de las personas por su color de piel, raza, etnia, vocablo y vestimenta se encuentran marginados y se incurre en el incumplimiento de los derechos y la violación de estos mismos hacia personas de bajos recursos, en su mayoría la falta de respeto hacia las diferentes culturas de la comunidad, exclusión al respeto de la sociedad en algunos grupos y el no respeto a su tradición y costumbre. Deja descubierto el tema de la violación al derecho de la salud a nuestras diferentes culturas que habitan en la región de Oaxaca, y sobre todo es muy notable en el lugar donde interactúo, que es Guajuapan, ya que vivimos en una actualidad que hace algunos años pedía libertad en todos los ámbitos de la vida, pero que hoy se ha vuelto un libertinaje sin censura, que ahora por todo y por nada nos creemos con la libertad de insultar, ignorar y sobrepasar los derechos de los demás personas, y en muchos casos violentando las diferentes culturas de las que existen. Entra la violación a los derechos de las personas más vulnerables. En este caso hablaré específicamente del sector salud, donde se puede ver un maltrato verbal de las personas que emplean en los hospitales. En otras ocasiones, cancelaciones de citas a personas que vienen de comunidades apartadas, quienes tienen que viajar por muchas horas para llegar a un centro de salud y al final regresan sin ser atendidos. También dentro de este tema entra la escasez de medicamentos en hospitales. Todo esto hace que el sector salud realmente esté en decadencia y podría decirse que violenta el derecho de la salud que se tiene. En ciertos Es cierto que existen muchos planes de trabajo por parte del gobierno para tratar de dar solución a este problema, pero realmente estos proyectos que lanzan el gobierno dejan mucho que desear, ya que son proyectos que no están muy bien planificados y muchas veces no tienen una estrategia clara para implementarlos. Todo esto aunado a la sociedad
deja a la población vulnerable y en decadencia en cuanto a la salud, y los maltratos que reciben cada día van a la alza, ya que los trabajadores del sector salud se sienten amparados ante todo. Para establecer los objetivos que se buscan lograr en este tema, utilicé las preguntas siguientes que guían esta investigación. ¿Cuál es el significado del concepto de cultura en cuanto a los derechos humanos de la salud? ¿Cómo nos enfrentamos a las prácticas culturales que están en conflicto con los derechos humanos? ¿Cómo implica esto en el sector salud? ¿Qué obligaciones tienen los estados o los gobiernos en relación con el derecho para las diferentes culturas? ¿Hasta dónde abarca la dimensión cultural y por qué es importante cultivarla? ¿Cuál es la relación de la UNESCO con los derechos humanos en la salud con las culturas? Para concluir, al realizar esta investigación, el objetivo principal es concientizar a la sociedad en general y sobre todo a las personas correspondientes de entender el caso de la salud, de atender a las personas vulnerables. En esta ocasión solo tratamos un poco sobre este tema en Oaxaca, pero en realidad esto sucede en muchos más estados del país, así que como sociedad debemos fomentar los valores de respeto, dignidad y solidaridad para poder tener una multiculturalidad respetada con el derecho a la salud que corresponde. Mi experiencia al realizar esta investigación fue algo fascinante, ya que al leer y al descubrir cada investigación, al descubrir cada nuevo archivo, se encuentra uno con las ventajas que se supone debemos de tener como derechos y que realmente son violentados si no les damos valor. Simplemente la salud es algo básico y no lo tomamos en cuenta. Muchas personas son violentadas, muchas personas vienen de diferentes comunidades de la Mixteca donde no hay un servicio de salud y el hospital más cercano es Guajuapan, y aquí en Guajuapan, Villavicencio, no tiene los insumos o no tiene el personal adecuado para atenderlos. Ya lo decía en el texto, son personas que vienen desde muy lejos para una cita médica y muchas veces se regresan sin ser atendidos porque los médicos no están, porque los médicos pidieron, porque no hay una que lo supla. Una experiencia magnífica, una experiencia un tanto desagradable al descubrir a todo lo que se tiene derecho, todo lo que está alrededor del sector salud y que pues desafortunadamente es un caso perdido, se podría decir, porque no se ve un gran avance para poder realizar una obra bien, dar un servicio bien a las personas que vienen de fuera. Es todo por ahora y muchas gracias.